Ahora vamos a ver de qué se trata lo que estás viendo en pantalla. Esto es lo primero, o sea, cuando abrimos una sesión individual, bueno, nos conocemos un poco, charlamos y enseguida lo que hacemos es abrir tu carta de diseño, ponerla en pantalla y comenzar a analizarla. Lo primero que hay que entender es qué son estos numeritos, qué significa, o sea, lo primero que vemos muchas veces es un montón de números y colores y formas, y bueno, queremos enseguida saber de qué se trata todo eso, ¿no? Así que vamos a ver ahora de qué se trata la información que estoy viendo en pantalla cuando veo mi diseño y qué es lo que vamos a analizar en una sesión. ¿Qué es lo primero que nos presenta una carta? ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? Para eso vamos a pedirle al Zoom acá que nos preste esto para hacer dibujitos. Bien, lo que vemos acá, en el centro está lo que se llama el cuerpo gráfico, ¿sí? Este cuerpo gráfico es el diseño con sus 9 centros. Los centros están unidos por lo que llamamos canales. Estos son canales. Por ahí conoces, alguna vez te hiciste una carta natal en astrología. Si vos mirás en esto que es el mandala del rey, vas a ver que si mirás los simbolitos que están en negro, van a estar ubicados en las mismas posiciones que en tu carta natal. Por ejemplo, yo tengo el Sol en Aries, Venus en Aries, tengo Júpiter en Géminis, Mercurio en Tauro, Saturno en Leo. No están las casas, pero están los signos, ¿no? Y a su vez, eso también vas a ver que hay como unos símbolos rojos que representan un aspecto inconsciente en tu diseño y que se calculan con lo que sería 88 grados anterior a tu nacimiento, por lo cual son casi 90 grados, ¿no? Entonces vas a ver que en general, fíjate que acá está, vamos a traer de nuevo los dibujitos, ok. Fíjate que acá está mi sol de nacimiento y acá está mi sol de diseño. Esto lo vemos más claramente acá. Esto es lo que se llama tu cruz de encarnación. Tu cruz de encarnación tiene a tu sol de nacimiento, en mi caso Aries, tu tierra, que siempre es el punto exactamente opuesto, diametralmente opuesto a tu sol, eso lo llamamos tu tierra, ¿sí? En este caso en Libra, y mi sol y tierra de diseño que están, como ves, en Capricornio y Cáncer. Bueno, eso forma una cruz. Y como podés ver, la posición de tus astros de nacimiento y de diseño luego se traslada a un numerito, que es un número de hexagrama de lo que es el I Ching. Hay personas que conocen muy bien el I Ching y personas que no tienen idea de lo que es. Todas las posiciones de los planetas y los nodos lunares, y la luna y el sol, se van a traducir en alguno de estos 64 hexagramas. Estos hexagramas son códigos que son los que están en la parte exterior de la rueda y que vienen, bueno, de una tradición muy antigua, que es el I Ching, es un libro que tiene 5000 años de antigüedad y que está conformado por estos códigos que son hexagramas. Hexagrama quiere decir hexa 6, grama línea. Son códigos armados con 6 líneas. Una línea puede estar entera o partida y eso es Yang o Yin, o el famoso Yin-Yang, ¿no? Es un sistema que estudia o representa los opuestos complementarios, como la energía masculina y femenina, podemos decir el día y la noche, el sol y la luna, o el verano, el invierno, y así infinitamente. Y cómo, si bien existen esos dos polos, hay como todo variaciones y mutaciones, entonces es un sistema en el cual las líneas van cambiando matemáticamente y eso forma también una secuencia. Esa secuencia está representada en el mandala de diseño humano que muy interesantemente combina el sistema del I Ching con el sistema de la astrología y entonces te da una ubicación muy precisa para lo que son las activaciones de tus astros porque tu sol o cualquier planeta, para el caso, no solo se va a traducir en un número de hexagramas, sino que si le haces como un zoom a esto, acá no se ve, pero eso va a coincidir con una línea muy específica. Fíjate que acá el hexagrama está a su vez dividido en 6 partes que son las 6 líneas.
¿sí? En mi caso, por ejemplo, vas a ver que en mi carta de diseño figura 42.1. Eso quiere decir que mi Sol, en Aries, en la astrología tradicional, se traduce en el hexagrama 42 y en la primer línea del hexagrama. Vos podés ir al I Ching, al libro del I Ching tradicional clásico, y buscar el hexagrama 2, el hexagrama 42 o el que sea, y la línea que te corresponde, y seguro que vas a encontrar algo interesante para leer. Pero existe también en el diseño humano lo que se llama el I Ching del Rey, que es no una adaptación, sino como una mutación o una transformación o una reescritura que hizo Ra sobre el I Ching, pero adaptándolo al contexto del diseño humano. Entonces, los códigos de los hexagramas y las líneas te van a hablar de situaciones que tienen que ver con el tipo de información, la naturaleza de información que presenta el diseño humano. Eso lo podemos ver más adelante. Ahora, lo que nos importa por el momento es que cuando tenemos una activación en una puerta y en una línea determinada, bueno, en principio lo que es la puerta, en este caso el hexagrama 42, cuando lo trasladamos al aspecto gráfico, que esto es también lo que tiene el diseño humano, ¿no? Que nos da un aspecto visual para interpretar la energía que leemos, que eso por ahí en la astrología no es tan claro, ¿no? En lo que es una carta natal astrológica, vemos el mandala y todas las líneas que forman, bueno, las cuadraturas y demás, pero aquí vemos al diseño con sus 9 centros, con sus canales, que muestran cómo se conectan esos diferentes centros. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, es que si yo tengo aquí la activación del Sol en el hexagrama 42, eso va a representar que aquí ese hexagrama 42 está activado y tiene una pequeña línea negra, aquí una marquita negra, que es lo que indica esa activación. Por otro lado, podemos ver que también, por ejemplo, mi luna de diseño en el hexagrama 50 también se traslada al cuerpo gráfico, pero tiene una línea roja en su activación porque viene del lado del diseño. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, en estos casos, estos centros tienen algunas puertas activadas, pero si te fijas bien, no conectan ninguno con la puertita del otro lado. Entonces, ahí es cuando el centro queda en blanco. Por otro lado, en este caso, podemos ver cómo mi Sol de diseño, que está en el hexagrama 61, está activando aquí la puerta 61, en este que es el centro de la cabeza, y Mercurio de personalidad está activando esa puertita ahí, en este que sería el centro Ajna. Estos son los dos centros relacionados a la mente, al cerebro, ¿no? A cómo procesamos la información, nuestra parte más mental. Ahí lo que sucede es que estas dos puertas forman un canal y entonces al conectarse entre sí esos dos centros, ahí es cuando aparecen coloreados. Y a eso es a lo que llamamos una definición, ¿sí? Cuando dos centros aparecen conectados, se colorean y forman lo que llamamos una definición. La definición representa una energía, una fuerza vital consistente que está en vos, disponible para vos siempre. Es como tu energía, tu fuerza vital. Es una energía creativa, es vida y es lo que te hace a vos ser vos, ¿sí? Por lo tanto, si bien la definición que observamos tiene algunas características que interpretamos de acuerdo a qué centros se están conectándose y a través de qué canal, eso lo que es en realidad un mapa, un señalador que te dice este es el tipo de energía que vos tenés, pero siempre la forma en la que vos expresás y la que vos vivís esa energía va a ser tuya. Por esto es por lo que vos te vas a diferenciar y aquello por lo que deberías ser reconocido o reconocida. Ahora, ¿qué pasa? En general, en la mayoría de los diseños, en el 99% de los diseños, vamos a encontrar con que algunos centros están coloreados y otros centros están en blanco. Ok. Entonces, hay varias cosas que podemos comprender de esto. Por un lado, aquellos centros que están coloreados, o sea, definidos, son centros en donde vos tenés esa energía
consistente y que estás también emitiendo hacia tu entorno esa energía. Los demás perciben y te perciben a vos a través de esa energía. También son aspectos en los que sos menos influenciable porque tenés esa consistencia, esa definición. Ahora, en los centros que están en blanco, son como ventanas a la afuera, por donde vos recibís mucho más la energía del entorno. Y por lo tanto, estos centros tienen dos aspectos principales. Por un lado, son aquellas cosas que más te interesa obtener del mundo y conocer y aprender, porque vos no lo estás trayendo definido en tu energía. Entonces, esos van a ser muchas veces tus intereses y eso va a hablar muchas veces de aquello que vos buscás o aquello que perseguís o aquello que querés obtener en tu vida. Y por lo tanto se terminan convirtiendo en centros a través de los cuales vos desarrollás una enorme potencial sabiduría, ¿no? Porque hay espacio para que la información entre y vas conociendo un espectro amplio de las cosas. Mientras que en los centros que vos tenés definidos, la energía queda como más concreta y restringida, podríamos decir, a una forma de funcionamiento que es tu forma y cómo vos funcionás, ¿sí? Y por otro lado, el hecho de recibir al entorno y de ser más impactado por la energía del entorno en los centros que están sin definir, los centros en blanco, también hace que al no haber una energía consistente ahí, estos centros funcionan como que cuando vos recibís una influencia por ahí se activan más y en otros momentos están como más durmiendo, más latentes, entonces es una energía más inconsistente y esto para la mente termina siendo un tipo de condicionamiento. Esto es lo que llamamos el condicionamiento, es como una energía que por ahí entra, presiona sobre un centro que está sin definir y la mente elabora una estrategia para ver cómo resuelvo yo esa energía y muchas veces lo que termina haciendo es imitar, emular lo que vemos en el afuera de cómo funcionan los demás, pero nosotros no tenemos como esa energía natural para funcionar de esa manera. Y ahí es a donde se desarrolla esto que en diseño humano llamamos el no ser, que es este yo mental que armamos a partir de las estrategias que desarrollamos de funcionamiento y de toma de decisiones a partir del condicionamiento de estos centros que están sin definir y que nos llevan muchas veces a tomar acciones o decisiones que no tienen que ver con quiénes somos realmente, sino con lo que estamos siendo condicionados a pensar o a interpretar que debemos ser o hacer, y ahí es cuando construimos nuestro Maya personal, ¿no? Cuando ahí empezamos a interpretar y a decir, bueno, yo quiero esto, quiero aquello, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero obtener, y de donde nos salimos ahí es del lugar de observadores. Y esta es la premisa principal que plantea el diseño humano como sistema y como experimento, es la de ponernos en un lugar de observador, es decir, ser el pasajero del vehículo. El vehículo es este ser, este cuerpo de 9 centros, y nosotros somos los pasajeros. La mente para el diseño humano no es una autoridad a la hora de tomar decisiones, sino que la mente tiene que volver a ocupar este lugar de ser la pasajera del vehículo para poder comprender cómo funciona la toma de decisiones correcta de acuerdo al tipo de vehículo que tengo y a cómo estoy diseñado o diseñada para funcionar. Entonces ahí, con el tiempo y a medida que vamos aprendiendo a detectar los tipos de condicionamiento externo que recibimos y a funcionar de acuerdo a lo que es nuestra estrategia, que es lo que tenemos como manera de contrarrestar ese condicionamiento, funcionando de acuerdo a la estrategia de nuestro tipo y de acuerdo a nuestra autoridad interna, que sería nuestra verdadera autoridad interna, que no es la mente, empezamos ese proceso que llamamos de descondicionamiento, que tiene como propósito que volvamos a funcionar siendo quienes realmente somos y tomando las decisiones correctas de acuerdo a nuestro ser, nuestro vehículo, nuestra forma, quienes somos en verdad. Y eso, bueno, lleva un tiempo, es un proceso que dura años, pero siempre hay un primer paso, siempre hay un comienzo, y ese comienzo es conocer tu carta, conocer tu diseño, tomar una lectura, una sesión individual para poder empezar a explorar cómo funciona tu energía, cuáles son tus condicionamientos,
cómo aprovechar tus potenciales y cómo empezar, cómo entrar en ese experimento que te permite volver a ser un observador, un pasajero y poder disfrutar de esa película que es tu vida. Y de esta manera, bueno, poder también, al comprender esos condicionamientos y tus potencialidades, poder abrazarte a vos mismo, a vos misma, amarte, amar quién sos y tomar las decisiones correctas para funcionar en el mundo siendo quien vos sos en verdad. Y de esa manera diferenciándote, porque también al diseño humano se le llama la ciencia de la diferenciación, ¿sí? Que tiene que ver con recuperar tu autenticidad, quién sos realmente, y en eso abrazar lo que te hace diferente de los demás y poder funcionar de esa manera.